Esto es el Pod del Cast. Hey, ¿qué tranza mi gente bonita del Pod del Cast? Bienvenidos a un episodio más en su viernes. No sé cuál viernes sea, pero es un viernes, ¿no? Episodio tampoco sabemos cuál sea porque pues, no sabemos de matemáticas y de números y de cosas de adultos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el cual nos va a ayudar a hablar sobre temas que suelen ser muy tabús para ciertas personas y ciertas edades de jóvenes, como nosotros aquí en el Pod del Cast. Y pues no le damos más vueltas, vamos a su video de presentación. José Luis Zarza tiene una experiencia amplia siendo contador, administrador fiscal, asesor administrativo. También en la parte de la educación es docente en las materias de administración, planificación de la comunicación e información sistemática. En la parte administrativa es asesor administrativo, fiscal y contable para las empresas. Asesor financiero, es licenciado en Contaduría Pública, técnico superior de administración. José Luis Zarza está en el Pod del Cast. Pues gente, ya estamos aquí con el licenciado José Luis Zarza. Aquí tengo su currículum, pero quisiera darle como algo más, es todólogo y especialista en las artes oscuras del ser adulto. Eso me encanta. En las artes oscuras del satánico, ¿no? Exactamente. Del satánico. Pues muchas gracias por la invitación. De alguna forma ya tenía mucha curiosidad de venir a estar con ustedes, de venir a estar en el Pod del Cast. Y pues es un tema que da mucho de qué hablar y sobre todo esa parte que nos duele cuando llegamos a ser adultos, ¿no? Sí. Que dice que tenemos que donarle parte de nuestras galletitas a otra persona y que no sabemos ni por qué. Justamente es algo que quería platicar. Digo, antes de entrar ya aquí al aire, hablamos de cuestiones que a lo mejor conocemos un poquito, pero no sabemos en realidad cómo funcionan. Pero yo quería tocar como de primera parte si nos podría compartir un como starter pack o un iniciador o qué es lo que podemos tener en cuestiones de conocimiento cuando tú eres un estudiante recién egresado. ¿Qué tienes que saber de esta vida adulta, como lo que es el SAT, como es los impuestos, qué es un RFC, qué es un ISR? O sea, ¿qué tiene que tener una persona de conocimiento para poder prepararse a esta vida laboral? Pues mira, básicamente todo tiene que ver con los nacimientos, ¿no? Primero, el nacimiento de un país. ¿Y por qué digo que el nacimiento de un país? Básicamente porque cuando un país tiene necesidades, así como tú, como yo, como todos, el Estado tiene que ver de dónde va a sufragar esos gastos. Entonces, el Estado tiene 4 formas de obtener ingresos. La primera es a través del pago de impuestos. La segunda es a través de emitir dinero. La tercera es a través de vender recursos. Y la cuarta forma es pedirle préstamos a organismos internacionales. Okay. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, los recursos son limitados. Sí. Entonces, no es como la mejor opción para obtener el dinero. Estar pidiendo dinero prestado, también lo vemos en finanzas personales, no es lo mejor. Sí, cierto. El tercero, emitir billetes también nos genera inflación. Entonces, tiene que haber un equilibrio en todo. Entonces, cuando nace un país, todos los países tienen una constitución. Entonces, el pagar impuestos viene en nuestra Carta Magna, en el artículo 31, fracción cuarta, okay, que es obligación de todos los mexicanos el pagar impuestos para sufragar los gastos del país. Por ejemplo, Dinamarca, el IVA se paga al 25%, aquí pagamos el 16%.
allá lo pagan de todo. Aquí tenemos algunos artículos que son exentos. Exentos de IVA. Exentos de IVA. ¿Qué es el IVA? Es un impuesto al valor agregado. Dinamarca también pagan cerca del 45% de impuestos en general, como el impuesto sobre la renta. Uh-huh. Aquí nuestra tasa de ISR es proporcional. Los ingresos. Exactamente. Entonces, nace el país y necesita dinero. ¿De dónde lo va a sacar? De sus ciudadanos. Naces tú y cuando naces tú ya te aplicaron una CURP, que es la clave única de registro de población. Sí. ¿Sí? Que por cierto se la tienen que saber de memoria. ¿Qué? Primer paso, saberse su curva de memoria. Primero, ¿no? ¿Estoy muy fuerte? No. Ok. Entonces, esa clave CURP ahora ya está vinculada a prácticamente toda la identificación de todos los ciudadanos. Okay. Con la clave CURP ya te pueden inscribir al Registro Federal de Contribuyentes. Salió una iniciativa de ley, y ahorita vamos a platicar de la iniciativa de ley, que nos dice que a los 18 años ya tienes que estar dado de alta en el SAT, en el SAT, para que puedas empezar a generar pues toda la documentación. Por ejemplo, aquí veo que hay algunos compañeros que están próximos a titularse, entonces necesitan su firma electrónica. Pero por ejemplo, esto, bueno, a mí me tocó tener que ir al SAT a solicitarla. Ahorita ya no es necesario, automáticamente el SAT te la genera, o sigue siendo necesario que tú vayas a solicitarla. Sigue siendo necesario que tú vayas a solicitarla a través ahora están utilizando lo que es la fila virtual. Dice que no hay citas, te forman una cita, estar muy atentos a tu correo electrónico, te inscribes primera vez y te van a tomar tus datos biométricos. Vas y te checan pupila el iris de los ojos, te checan las huellas de las 10 manos, la medición de tu cara, si estás moreno o no estás moreno, etcétera, etcétera. Entonces, eso es para ver si te cobran más o menos de impuestos. Más bien menos, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, esta parte de nuestro sistema tributario tiene un principio de proporcionalidad. Entonces, este principio de proporcionalidad dice que paga más impuestos el que gana más. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, los que están empezando, la tasa anda sobre el 5%, pero ya cuando te brincas de 3 millones, estás pagando cerca del 35% cuando eres persona física. Entonces, okay, vamos a tener que regresarnos un poco, ¿sí? Y ver, por ejemplo, cuando salgan ustedes de la escuela o que ya se van a dedicar a una vida productiva, hay varias formas en las que podemos tributar para el SAT. Cada una tiene sus características y cada una debe estar basada en leyes y reglamentos. Okay. ¿Sí? Sí. Entonces existe la ley del impuesto sobre la renta, que tiene varios capítulos, y ahí nos dice que tú como persona física, tú puedes pertenecer a diferentes regímenes. Ahorita están conviviendo el régimen de incorporación fiscal, está derogado, pero había contribuyentes que ya estaban tributando en ese régimen. Entonces, si ellos decidían seguir ahí, no pueden desaparecerlo. Por eso sigue conviviendo con los otros que te voy a explicar ahorita. Okay. Ese ya no lo podemos utilizar. Ese, si tú llegas y dices al SAT, yo quiero estar en régimen de incorporación fiscal, te va a decir, ese está derogado, ese ya no existe. Oye, pero que mi tío sí está. Ah, ok, es porque él ya estaba. Ya estaba. Ajá, y él decidió seguir allí. Y, por ejemplo, pregunta, ¿a este régimen de incorporación fiscal qué conlleva? ¿A qué tipo de personas se les otorgó en ese entonces? ¿Qué beneficios tenía? O qué, o sea, un poco a lo mejor más desmenuzado para gente común como yo, más común que corriente. ¿Cómo sería esa parte? O sea, ¿cómo lo podría entender yo de qué es el régimen de incorporación fiscal? Ok, ¿te puedes dedicar a lo que tú quieras? ¿Sería el general? El general, okay, inclusive hasta tener a tu... Bueno, en ese entonces cuando nació
no existía el de plataformas tecnológicas. Uh-huh. Si tuvieras tu OnlyFans, en ese momento tú te podías meter a ese régimen. ¿Cuáles eran tus beneficios? Te daban un rango de 10 años, ¿sí? Y cada año tenías derecho a un descuento en la tasa del ISR, en el impuesto ya que te habían grabado. Uh-huh. El primer año tenías derecho a un 100% de descuento y te iban descontando 10% de ese descuento hasta que llegaras a cero. Y ya lo tenías que pagar completo como te lo iba solicitando. Exactamente, entonces se acababa tu régimen de incorporación fiscal y tenías que escoger a cuál ibas a migrar. Podía ser personas físicas con actividades empresariales y profesionales, o si ibas a formar una empresa, pues cambiarte a régimen de sociedad de personas morales. Básicamente era eso, tenías un beneficio en el IVA si no excedías de 300,000 pesos de ventas al año. Okay. No pagabas el IVA. Okay. El impuesto se calculaba ingresos menos gastos, te da una utilidad. Uh-huh. Y el impuesto se calcula sobre la utilidad. La autoridad siempre te tiene que dar una tablita en donde te va a decir cuánto debes de pagar por cada cantidad de utilidad que tenías. Okay. ¿Sí? Básicamente ese era el régimen de incorporación fiscal. Tus declaraciones eran bimestrales. Okay. Entonces, si te fijas, aquí estamos hablando de varios factores. Sí. Primero, está en ley. Hay una ley del impuesto sobre la renta, y ahí te dice, ok, hay un régimen de incorporación fiscal, eso se llama principio de legalidad. Okay. ¿Sí? Luego tiene que haber el principio de proporcionalidad. Si tu utilidad era de 0 pesos a 1,000 pesos, es una tasa de impuesto. De 1,001 a 10,000, uh-huh, era una tasa mucho más grande. Sí. Y había un límite de 2 millones de pesos. Si tú en algún momento llegabas a ese límite de los 2 millones de pesos, en automático te sacaban del régimen y ya tenías que empezar a tributar con el régimen que seguía, persona física con actividad empresarial. Okay. ¿Sí? Entonces, las declaraciones bimestrales nos habla de una época de pago. Uh-huh. Siempre que haces una declaración, la presentas a más tardar el día 17, uh-huh, y ahí se te marca cuándo tienes que pagar. Okay. ¿Sí? ¿Cuándo y cuánto? ¿Cuándo y cuánto? Okay. Hay también un principio que se llama el principio de la autodeterminación de impuestos. Es decir, el SAT no te dice, tú vendiste tanto, yo creo que tú me tienes que pagar tanto. Tú le dices al SAT, mira, yo vendí tanto, yo gasté tanto, entonces te voy a pagar tanto. Ese se llama autodeterminación de impuestos. Uh-huh. Tenemos derecho a ese principio, pero no te exime de que el SAT diga... Es por eso que vienen, como yo lo he vivido en mi etapa laboral, que a finales de año hacen como el recuento, ¿no? O sea, como de lo que reportó tu empresa, en el caso de mío, de lo que reportó tu empresa con lo que calcula el SAT. Entonces, si hay una diferencia, discrepancia, se tiene que hacer como el ajuste, ¿o no? Fíjate que, por ejemplo, los pagos, uh-huh, del régimen de incorporación fiscal, nosotros les decimos pagos definitivos. Okay. Es decir, el régimen de incorporación fiscal no tenía la obligación de presentar una declaración anual. Okay. Para ellos no hay devolución de impuestos. Ok, se paga tanto y listo, ya no hay movimientos, ya nada. No. Puedes acreditar pérdidas de un periodo anterior, ¿sí? Por ejemplo, hay negocios que son muy cíclicos, uh-huh, ¿sí? Por ejemplo, un técnico de refrigeración. Sí. Cuando más se descomponen los refrigeradores es en la temporada de primavera-verano. Sí, calor. Entonces, si tú, por ejemplo, en la temporada de diciembre-enero gastaste más que lo que vendiste, ese dinero lo puedes acreditar en las siguientes declaraciones. Okay. Debes llevar tu contabilidad, debes llevar ahí tu alcancía, por decirlo, uh-huh, de alguna forma. Pero contra eso lo acreditas. Todos los demás regímenes no son pagos definitivos, son, como tú bien lo mencionas, son pagos provisionales. Okay. ¿Sí? Entonces, hay, para este efecto, hay diferentes temporalidades de las tablas. Hay una tabla que es diaria para ISR, hay una tabla para semanal, decenal, quinquenal, mensual y anual, y la bimestral del RIF.
Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un trabajador, y me voy a brincar al régimen de sueldos y salarios, qué pasa si estás trabajando 6 meses y durante esos 6 meses te descontaron 1,000 pesos de impuestos? ¿Sí? Bueno, y revisas la tabla y sí te correspondía pagar esos 1,000 pesos de impuestos. Entonces, pero cuando trasladas ese mismo ingreso, ya no trabajaste para una empresa, y trasladas esa cantidad que te retuvieron a la parte anual, lógicamente el impuesto a pagar es menos. Es por eso que es cuando hay devolución de impuestos. Okay. ¿Sí? Te retuvieron de acuerdo al periodo que te retuvieron. Sí. Por ejemplo, trabajó 6 meses, fueron supongamos 6,000 pesos de tu ingreso, pero la proyección era, en el año iban a ser 12,000. Pero como fue menos, entonces tienen que hacer ese cálculo. Correcto. Y ahí es cuando te regresan impuestos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tabla varió. La tabla ya fue diferente. Entonces, pues básicamente eso es lo que es del RIF. Okay. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Entendieron, muchachos? Sí. Ustedes que se van a graduar, uno como sea ya está jodido. Ajá, ya nos están atorando con el ISR. Sí, no sé qué es eso. Impuestos sobre la renta, y renta es ganancia, utilidad. Ok, yo tengo una duda y es como un poco personal. De, por ejemplo, ¿por qué siempre, si tú estás recibiendo un ingreso externo a una compra de un carro, lo vendes? O sea, tú por ese dinero que tú ya recibiste desde un principio, ya pagaste cierto impuesto, compraste tu carro, pero al momento que lo vendes tienes que volver a pagar. Sí y no. A ver, esa era mi duda, de qué es lo que sucede y cómo se puede llegar a manejar. Mira, cuando compramos, primero, todo ya está en la ley. Todos los supuestos que tú me puedas decir, sí. Bueno, los supuestos comunes y corrientes, ¿no? Porque, por ejemplo, toda la parte tecnológica le ha tomado desprevenida no solamente al SAT, a muchos países. Entonces, podemos hablar de Netflix ahorita, de Spotify, de Uber, ¿sí? Entonces, las leyes se tienen que adecuar. Pero para el caso, si tú no te dedicas a vender, hay límites. Okay. Por ejemplo, una casa. Vamos yéndonos por el lado de la casa. Sí. Si tú como trabajador vendes tu casa, tú la estuviste pagando, pagaste intereses, pagaste predial. Si tú vendes tu casa y no supera, creo que son 3,5 millones de pesos, es una casa habitación y la vendes en un año, tú no pagas impuestos de eso. Okay, ¿Por qué? Porque la ley nos dice que si tú, persona física, asalariado, vendes tu casa habitación y no vives de eso, no tienes por qué te exenta de pagar el impuesto. Okay. ¿Sí? Y pasa igual con los vehículos. Si el vehículo tuvo tú lo compraste en 100 pesos y lo vendiste en, ¿cuánto te gusta que lo hayas vendido? 85, ¿no? En 85, ¿ganaste o perdiste? No, perdí. Perdiste, entonces ¿por qué vas a pagar? Exacto. No deberías de pagar impuesto, pero si tú lo compraste en 50 y lo vendiste en 100, ahí estás obteniendo una utilidad. Okay. Y debes de pagar impuestos de la utilidad, pero también para la compraventa de vehículos existe un límite, siempre y cuando no te dediques a la compra-venta de vehículos. Okay. Entonces, cuando llegue el momento de que lo vendas, hay que analizar todos esos factores para ver en qué supuesto caes. Pero, por ejemplo, ahí como el SAT se da cuenta de que yo lo vendí en 120 en vez de venderlo en 85. Ok, a partir de 2022, para una operación de ese tipo, pues procuramos no hacerla en efectivo por cuestiones de seguridad. ¿Qué es lo que haces? Vas al banco y te hacen una transferencia. ¿Cierto o falso? Sí, cierto. Ok, entonces el banco... Guiño. Entonces el banco está obligado a informarle al SAT cuando haya depósitos en efectivo superiores a 15,000 pesos en un mes. Okay. Antes de 2022 eran 120,000 pesos al año. Okay. Entonces, las cuentas de banco, cuando tú vas al banco y dices, oye tú, Banchito, quiero abrir una cuenta contigo. Tráeme tu CUR y tráeme tu registro federal de contribuyentes. Sí. ¿Ya tienen tus datos? Sí, ya nomás es
toma y te vas a... Exactamente. Entonces tienen inclusive hasta tu dirección y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no necesariamente tienes que pagar. Son situaciones muy específicas y sí habría que verlas. Pero, por ejemplo, el caso del vehículo tiene mucho que ver con el monto original de la inversión, cuánto te costó y en cuánto lo vendiste. Estos años pasados, a raíz de la ¿Pandemia? Pues la pandemia, sí. Pero hubo falta de chips. Ajá, sí. Entonces pasó una cosa muy curiosa que tenía mucho tiempo que no sucedía, que los vehículos seminuevos subieron de valor e inclusive valían más que cuando tú los compraste. Entonces allí sí hubo una utilidad. También dependiendo de a quién le vas a vender el vehículo, pues por ejemplo cuando vas a recuperar la aseguradora te piden que hagas una factura. Entonces pues también habría que ver la tasa del IVA que se le va a aplicar. Ok. Sí. O sea, yo creo a lo que comenta y a lo que puedo llegar a entender es que tienen que cumplir ciertas situaciones o ciertas acciones para que puedas aplicar o no aplicar cierto pago de impuestos en este tipo de, ¿cómo dice? Supuestos. Es correcto. Y de hecho, aquí tenemos que hablar, por ejemplo, del proceso legislativo. No es lo que se le antoje al cabecita de algodón, no es lo que se le antoje a mi gober pelón. ¿Sí? Ya saben quiénes son. Entonces, o sea, no es a capricho de ellos. Sí. Los impuestos deben de tener un principio legislativo en donde se manda la iniciativa de ley, pasa a Cámara de Diputados, la discuten, la aprueban, pasa a Cámara de Senadores, la discuten, la aprueban y la pasan al Ejecutivo. El Ejecutivo la publica o la puede vetar. Si la veta, se regresa para que la vuelvan a discutir, la corrijan, la vuelvan a discutir hasta que ya sale adelante. Ok. ¿Sí? Sí. Básicamente es proceso legislativo. Sin tema. ¿Qué ¿Qué vas a preguntar algo, Richie? Todo bien. Ok. ¿Tienen dudas? ¿Todo bien hasta ahorita, muchachos? Muy bien. Ok. Otra pregunta. Tiempo. Sí. Tiempo. Cállese los hijos. Porque no, es que nos metimos Sí. al RIF, pero ya no existe. Okay. Entonces, a lo que tú me habías dicho, sí me interesa que piensen, por ejemplo, qué pueden hacer si se van a dedicar, si tienen un negocio. Ok. Sí. Entonces, sacaron un régimen a partir de 2022 que se llama régimen simplificado de confianza. Sí. El famosísimo RECICO. Tiene una tasa de pago de impuesto muy benévola que es va del 1 al 2.5%. Eso con sobre los ingresos. Okay. No necesitas acreditar gastos, porque si recuerdas en el RIF y todos los demás, se paga impuestos sobre la utilidad. Sí. Y aquí se paga impuestos sobre el ingreso. Okay. Es decir, sobre la factura que tú le generaste a tu cliente. Sí. Ok, entonces, por ejemplo, si tú eres como ustedes que son prestadores de servicios, casi no tienes gastos. ¿Qué gastos puedes tener? La luz, el internet, a lo mejor la renta, el agua, cuestiones así. Y ya, a diferencia de una comercializadora que tiene un margen de utilidad de un 20%. Sí, justo. ¿Sí? Y aparte le quita luz y todos los demás. Sí, sueldos y todo eso. Ándale. Entonces, su margen de utilidad es reducido. Pero ustedes, por ejemplo, les conviene mucho RECICO porque solamente pagan, vamos a ponerle el 1.5. Si tú cobras 10,000 pesos, vas a pagar 150 de ISR. No es nada. Realmente no es nada. Para IVA sí necesitas las facturas. Sí. Y acuérdate que el IVA es un impuesto que tú no pagas, lo pagamos todos. Sí, entonces, tienes IVA a favor, tienes IVA en contra y pagas la diferencia. Exacto. ¿Sí? Sí. Ese es el régimen simplificado de confianza. Tiene un límite, 3,5 millones de pesos. Muy bueno, ojalá que los vendiéramos. Entonces, 3,5 millones de pesos en un año. Y en dado caso de que superes ese monto de ingresos, no sé, llegas a los 4 millones, tienes que cambiar a persona... 3,500,000 pesos, un centavo, te brincan a persona física con actividad empresarial. Tienes que presentar declaraciones de todo lo que ya presentaste en el año y pagar la diferencia de impuesto. Entonces siempre tu conta tiene que estar atento y te debe decir, ¿sabes que estás en 3,354,000 pesos? Pero por ejemplo, ¿ahí qué haces? O sea, ¿cómo te puedes tú respaldar? Pues paras de facturar. Y empiezas a facturar hasta el siguiente año. Hasta el siguiente año. Yo eso le diría, ¿sabes qué? Pues vete de vacaciones. ¿Sí me explico? Porque sí. Es mucha la diferencia del pago.
Sí, no, o sea, como dices, de 3.500.000, a ver, calculadoras, ¿cuál sería el 1.5? No, el 2.5, porque ya es el 2.5 tope. al tope. O sea, va del 1 al 2.5. Ajá. Y tiene una tablita con niveles en cada. Ahorita que está de moda. ¿Qué sería que uno como 350? No, son como 85,000 pesos. ¿Sí, La Richard? máquina. ¿Lo estás sacando o no? No. Ah, Se le iba a prestar aquí. 3.500.000 por punto 0.25. Por Punto 0.25. 0.25, sí. 87. 87,000 pesos. No se usar una calculadora, dice Richie. Entonces, imagínate, por O ejemplo. sea, 3 millones, o sea, y Y- en comparativa, digo, perdón que interrumpa José Luis, en comparativa a un régimen, persona física, ¿cuánto sería? Ok, persona física sobre ese nivel anda sobre una tasa de el 35% sobre la utilidad. Por ejemplo, tú, Sí. 3,5 millones de pesos, ¿cuánto te dejaría? Vamos a pensar que te dejara la mitad, Ujú. ¿sí? Otra vez, Richard. Que es 1.750.000. 1.750.000 por Punto 35. punto 35. Punto 35. Ay, no, sí. Son 600,000 pesos. Por Punto 75. punto 75. No, espérame, ya quería. No, 1.750.000 por punto 35, perdón. Por punto 35. Ajá. Ok. Sí, 612,000. Sí, sí. Para 85, 87. Sí, no. Entonces, y por eso se llama Es simplificado de confianza. ¿Cuál fue la intención de Ajá. los diputados, ¿sí? O del cabecita de algodón? Pues simple y sencillamente que la gente se anime a ser contribuyente porque hay mucha economía informal. ¿Sí? Entonces sí. es como el cebito, es como la zanahoria del burro. Mira lo que tengo aquí. Y pues ahí va la gente. Sí, pero hasta cierto punto es como darle un poquito de que la gente se vaya por la laguna, que es cobrar todo en efectivo y tener todo para ellos mismos. Y es como que, bueno, dame poquito. De tus 3 millones, dame poquito, no importa. Así. Hay muchas situaciones, por ejemplo, nosotros como país pertenecemos a la OCDE. ¿Sí saben qué es la OCDE? ¡No! Ok, es la organización. Organismo para la Cooperación del Desarrollo Económico. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata esto? Es un grupo de países en el que se trata de que todos los países que están integrados allí tengan características más o menos similares. Okay. Entonces, mucho de lo que están viendo ustedes, por ejemplo, el impuesto que ya le están cobrando a todas las compañías que son extranjeras, tiene mucho que ver con eso. ¿Por qué? Porque esas empresas se establecían en países en donde su tasa de impuesto es muy baja, donde a ellos les conviene estar y a México no le llegaba nada. Uh-huh. Entonces, desafortunadamente, pues nos pegó en la parte del IVA y estamos pagando IVA en Uber, estamos pagando IVA en Netflix y en todas las plataformas. Hay retenciones. Hay un régimen especial para plataformas tecnológicas, Okay. que también tiene sus características O sea que, propias. siendo streamer, ¿me van a seguir cobrando? En cualquier cuestión que tengas tú un ingreso, te va a Deberías de ejecutar el contribuir al satánico. gasto público, artículo 31 de la Constitución. Creo que aquí, y esto quiero dejarlo como para cierre, o sea, sé que nos falta mucho todavía, pero tenemos que ir a un corte comercial. En lo personal, creo que aquí en México, en lo que es la cuestión cultural, nos quejamos mucho de la cuestión de pago de impuestos, porque normalmente no vemos hacia dónde se pueden llegar a ir. Comentabas que en Dinamarca o en otros países pagaban el 45%. Créeme que yo no estaría enojado en pagar el 45% de impuestos si viera lo mejor en lo que se está invirtiendo. Entonces creo que por eso aquí en la cultura mexicana hay un cierto rechazo hacia el SAT, de que me van a quitar mi dinero, de que lo vemos como eso, no como una contribución, sino me están quitando de lo que yo con tanto esfuerzo me estoy ganando. No sé si lo podemos ver o si es algo como general. Es parte de nuestra idiosincrasia y no solamente del mexicano, del latino. Uh-huh. ¿Sí? Y desafortunadamente tiene que ver muchísimo con los actos de corrupción que hay en México. Como país, es algo que yo, por ejemplo, a mis hijos les he dicho,
muchas veces. Como país tenemos todo para salir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos las leyes. Tenemos las leyes que son leyes muy buenas, que son progresistas, que abarcan todos los derechos humanos que marca la ONU. Entonces tenemos todo para salir adelante. Desafortunadamente el interés de los políticos, le pongas el color que sea, Sí, no. le pongas el color, que el partido que sea, nada más jalan agua para su molino. Pero de hecho tenemos las condiciones legales para hacer de México un país muy, 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 muy chingón. Sí. Una última pregunta. ¿Qué le recomendarías o cómo tú dirigirías a un joven que está recién saliendo de la universidad o empezando algún negocio para que siga haciendo lo correcto, ¿no? Que sería como entrar a un régimen para contribuir y no irse por el trabajo, pues ¿cómo se le podría llamar? Clandestino o cuestiones que no declaren. O sea. Mira, es un tema muy, muy bueno y te voy a decir por qué. Vivimos en una economía de libre mercado. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si yo le ofrezco una ventaja, si yo quiero que tú me hagas un comercial en tu podcast y tú me vas a facturar y lo puedo meter a mis gastos, uh-huh, ¿con quién voy a ir? ¿Contigo o con el otro? ¿Con quién van las empresas grandes? ¿Con el que no le cobra impuestos? No, claro que sí lo... Es correcto. Entonces, esa va a ser una ventaja competitiva para ti. Si tú estás al 100, puedes voltear a ver más alto. Como el comercial, ¿no? O sea, poniendo redundantemente el comercial de la tiendita que no cobraba con tarjeta, ¿no? De que, llega y, oye, ¿te puedo pagar con tarjeta? No tengo terminal. Bueno, pues ni modo, no te compro. Es correcto, es algo así por el estilo. Es algo así Entonces, se abre un mercado diferente para ti. Cuando se te abre el mercado formal, tienes oportunidades de crecer más y mejor. Tenemos que verlo como un ganar en vez de un perder algo. Es correcto. Pues bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial. Gente, no se olviden de compartir, comentar, seguirnos en todas nuestras redes sociales como el Pod del Cast. Y ahorita regresamos con más temas turbios de el ser adulto. ¿Te gustan los temas paranormales? ¿Te gusta sentir el verdadero miedo? Contáctanos para que nos cuentes tus historias más escalofriantes. Herejes malignos. ¡Ey! ¡Ey tú! Godín promedio. ¿Trabajas duro para el patrón? ¿Estás en un camino hacia la autodestrucción? Creo que sí. ¿No sabes nunca qué vas a hacer? No. Pues yo te tengo la solución. No te pierdas todos los miércoles episodio nuevo de Marvit y te olvidarás de todos tus problemas. Vaya, el Pod del Cast. Y pues bueno, mis nuevos adultos, estamos de regreso aquí con estos temas turbios del satánico y de los impuestos. Hoy no vamos a dejar en paz al poderoso satánico. Exactamente, porque eso es ya más que una institución, es una leyenda mexicana en la cual te llega mucho medio. Sí, entonces, hablamos, bueno, antes de irnos a corte, terminamos como la parte de lo que era el asimilados a salarios, platicamos ciertos cargos o cómo iba a pagarse. Pero quería retomar un tema que tuvimos ahorita aquí antes de regresar, que es ya el régimen para lo que son creadores de contenido, un poco también para saber nosotros en algún momento que lleguemos a generar de esta vaina, que es un bonito hobby, pero se puede soñar, ¿no? Diría el Chicharito, imaginémonos cosas chingonas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros o gente que ya genera, que son creadores de contenido, cómo se tienen que registrar, cómo van a ir pagando sus impuestos, cómo van a ir manejando su contabilidad ante estas instituciones maquiavélicas? Ok, mira, afortunadamente, a raíz de todos los cambios que ha habido en tecnología y fue de las cosas que de alguna forma la pandemia nos trajo, fue el actualizar algunas plataformas, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí lo primero que tendrías que ver es a través de qué plataforma vas a obtener los ingresos.
Ok. El SAT hace una distinción entre lo que es transporte, entre lo que es entretenimiento y comercialización. Es decir, si tú tienes un usuario de Mercado Libre y te dedicas frecuentemente a vender algo en Mercado Libre, te tienes que dar de alta como una persona física con el régimen de plataformas tecnológicas. Para cada uno de estos rubros que te comenté, tiene sus características. Tiene su límite de ingresos y también nos marca qué podemos hacer deducible. O si no, si lo queremos llevar de una forma muy simple, el SAT me da una opción de que si llego solamente a 300,000 pesos al año, creo que sí son 300,000 pesos, las retenciones que me haga la plataforma son considerados como pagos definitivos, así como te lo mencioné en el RIF. Ok. Es decir, no se presenta declaración, en automático se presenta como quien dice la declaración, el pago de impuesto es definitivo, tú ya no tienes que ponerle absolutamente nada más, siempre y cuando no pases de 300,000 pesos en un año. Ok. Si pasas de 300,000 pesos, entonces ya tendrías que revisar todas tus cuentas de gastos y hacer el cálculo conforme a la utilidad. En el caso de, por ejemplo, de Mercado Libre. Tenemos una pregunta del público. Échale, Richie. A ver, aquí ya me acordé de justamente como le decían en esa parte, y sí me saltó, de la ley miscelánea. De que, bueno, así es como la anunciaron justamente cuando salió el que las personas que ya cumplan 18 años van a empezar ya con esta parte del pagar impuestos. No necesariamente. No es una ley miscelánea, se llama resolución miscelánea. ¿Y qué es una resolución miscelánea? Es una corrección o es un ajuste a lo que ya existe. Entonces, en esa resolución miscelánea del 2021 para 2022, nos indicaba que todas las personas mayores a 18 años deberían inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes. Es una cosa muy diferente inscribirte que pagar impuestos. Entonces, tú te puedes dar de alta, tu Registro Federal de Contribuyentes ya es tuyo para toda tu vida, ese no te va a abandonar, ese no te va a mandar a la frenzón, ese lo vas a tener siempre y por siempre. Pero mientras, perdón que lo interrumpa, pero mientras en este caso entonces tú no percibas ningún ingreso, no tienes que pagar nada. Es correcto. Que diciendo ingresos sean referentes a algún trabajo o préstamo de servicio. Por ejemplo, si yo tengo 18 años y me inscribo al SAT, tengo mi RFC, estoy como que pendiente, pero recibo ingresos, no sé, por lo que me dan mis papás, que me depositan, que la tía, cuestiones así, eso lo tengo que reportar como ingresos. Ok. Cuando te registras, te vas a registrar sin obligaciones fiscales. Ok. ¿Sí? Entonces te registras sin obligaciones fiscales. Pero resulta que todavía tu papá, o tu mamá, tu hermano te está apoyando para pagar tu escuela. Sí. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tienes que hacer, la transferencia, y recuerda lo que comentamos hace un momento de los depósitos al banco, que no debe de superar cierta cantidad, pero si le pones donación y comprobamos que es de una persona que es mi familiar directo, Okay. entonces ahí no tendría por qué pagarse impuestos, ¿sí? Okay. Pero las donaciones son de padre a hijo, de hijo a padre. Ok. Madre, o para no entrar en temas de inclusión, o sea, tiene que ser tu familiar directo, arriba hacia abajo. O lateral, en este caso, por ejemplo, a tu esposa. Sí, También. claro, ya es tu cónyuge. Con- Entonces, allí sí. Y sí ponerle donación. Si es una cantidad importante. Y lo que te comentaba hace un momento, todo esto ya lo tiene previsto la ley. Ok. También tiene un límite. ¿Sí? También no te van a donar 5 millones de pesos, donación de padre a hijo. Oye, espérame, ¿no me quieres ver los zapatos? Los guaraches. Ujú, sí, sí. Eso te va a ¿Eso decir se el podría SAT. considerar como un tipo de lavado de dinero? Sí. Operaciones simuladas. Bueno, que no tengo papá para que me done esos 5 millones. Entonces, pero y ya retomando el punto de la inscripción,
La inscripción del Registro Federal de Contribuyentes es única y exclusivamente para registrarte y te registras sin obligaciones fiscales. Ahorita acaba de decir algo que me causó mucha curiosidad. Porque a veces se escuchan hasta chistes, ¿no? De que hay un güey bien preocupado por el SAT y, ay, güey, el SAT ni te pela. Por ejemplo, es real, existe esto de, existe una cantidad para que ya le empiece a llamar la atención al SAT. O hay veces en las que personas con muy baja cantidad de dinero pues pasan desapercibidos para el SAT. Ok. A partir de 2022, el banco tiene la obligación de reportarle al SAT las cuentas que les depositan más de 15,000 pesos en efectivo. ¿Sí? Ojo. Si depositas 14,999, dices, ya no me vio el SAT. No, no se trata así. O sea, de todas maneras está allí la información. Y afortunadamente o desafortunadamente, todo ese rastro ellos lo tienen y tú lo tienes. Entonces, vamos a pensar que tú vendes tenis y vendes 14,900 al mes. Y todo lo depositaste en efectivo porque tú le haces transferencia al dealer de tenis. ¿Sí? Entonces, si en algún momento el SAT dice, oye, porque ahora todo se maneja por computadora, por los algoritmos. Sí. Si el SAT le pone, oye, quiero todos los contribuyentes que depositaron 14,900 en efectivo en un año. Y le va a votar. ¡Pum! Ricardo. ¿Sí? A ver, oye, tú tienes ingresos por 14,900 en el mes de enero, febrero, marzo y abril de 2023. ¿De qué tienes esos ingresos? O sea, es cuestión de que el SAT le ponga ahí al algoritmo lo que él quiere buscar. Sí. O sea, al ya ser tecnológico, ya hacer una información en una Big Data, en este caso, todo lo puedes tener súper rápido. Entonces, es un filtro. Entonces sería, aquí más que nada es como que nadie está exento a que el SAT lo cheque, simplemente es cuestión, te puedes decir, de suerte y de un tema de aleatorio. La ruleta. Ajá, tema aleatorio. De la ruleta. Entonces, si tienes ingresos por 14,900, ¿qué te recomiendo? Pues mejor paga impuestos de 14,900. ¿Por qué? Porque si tú pudiste haber estado en reciclo con una tasa de impuesto de 1%, pagando 14 pesos de esos 14,900 y te cae la voladora, vas a pagar el 35 de esos 14,900. O sea, ya cuando es una situación... 5,000 pesos. Ya cuando es una situación de un chequeo del SAT que se cita, ya ahí pelas tu porcentaje, te llega la voladora y pagas a la tasa máxima. Sí, no, o sea, de pagar, como dice, 14 pesos o 140, lo que sea, a pagar ya el 35%, pero es del acumulado de todos los meses que no has pagado. Y a la tasa máxima. Y ahí no estamos tomando en cuenta el IVA. Porque de IVA también lo tienes que pagar de esos 14,900. Sí. No es por asustarlos, muchachos. Sí, pero o sea, al contrario. O sea, es... Pónganse truchas. Hagan las cosas como deben de ser, ¿no? Y les va mejor. Sí, justamente creo que... Tablas con el SAT. No, es que sí está muy, muy cabrón. Y al final de cuentas creo que también es parte de la falta de información o de la desinformación de la cultura de que a veces tenemos nosotros. Porque, digo, yo me pongo a pensar, y cuando yo tenía 18 años era como que, bueno, man, qué chingón tener un trabajo donde me paguen a lo mejor en cuestiones de efectivo todo, ¿no? Pero obviamente ahorita ya con la tecnología todo eso efectivo lo tengo que mover a una tarjeta para poder hacer mis transacciones electrónicas, que pagar el Netflix, que pagar YouTube. Y digo, puede que me toque, puede que no, pero donde me llegue a atorar el SAT, ya la bailé. Entonces, o sea, y todo esto se maneja en base a chismes. Ustedes que son comunicólogos, malinterpretamos las cosas y hacemos un chismesotote y generamos una visión que realmente no debería ser, porque la visión es, ¿cuánto tienes que depositar en efectivo? 15,000 pesos, informa al banco. Ah, pues deposito 14,900. Sí. Pero no es así, o sea, donde el SAT vea y por ejemplo, últimamente está utilizando una cosa que se llama cartas invitación. Hace unos 25 años, si mal no recuerdo, un maestro nos decía que el SAT
le costaba más caro recaudar que lo que recaudaba. Es decir, ellos para recuperar un peso se gastaban $1.10. Pero ha estado avanzando tanto la tecnología y que, por ejemplo, México fue punta de lanza para la factura electrónica a nivel mundial en 2013, 2014. Entonces, ese costo ha bajado tanto que, por ejemplo, este año, para recuperar el SAT 100 pesos, le cuesta 44 centavos. ¿Por qué? Porque ya no hay los auditores. El auditor le daba su mochada y vámonos, Ricky. ¿Sí? Pero ahora no. Ahora todo está en las facturas electrónicas. El SAT me puede detectar con la mano en la cintura una diferencia de 2 pesos en una declaración. Y por esas diferencias el SAT manda cartas de invitación y te dice, oye, José Luis, te detecté una diferencia en el pago de IVA, necesito que me la aclares. ¿Por qué? Porque la factura la timbra el SAT. Antes, no, las facturas eran impresas. Sí, como una nota de remisión, claro, la que hacemos ahora. Ahora no. Haces la factura, emites la factura, en el momento el SAT sabe que estás recibiendo un ingreso. Sí, justamente, digo, yo he notado en esa situación de diferencias de México contra otros países. Por ejemplo, en el área donde yo trabajo, hacemos recepción de facturas de proveedores. Y, por ejemplo, en cuestiones de Paraguay, Argentina, siguen siendo notas manuales. ¿Y qué pasa? Que en ocasiones mandan el mismo folio, lo mandan, o sea, intentan hacer chanchullo para no tener que pues pagar la menor cantidad posible ante sus autoridades fiscales, ¿no? En este caso. Y aquí en México todo está súper controlado, o sea, tú generas una factura, te viene tu desglose, subtotal, tu IVA, tu total, y si tienes algún régimen, que en este caso es el reciclo, pues viene la retención del 1.25, exactamente. Entonces ya ahí, para donde te hagas, ya el SAT ya te cobró lo más que pudo, ya nomás te falta a ti hacer tu declaración bimestral, mensual o anual, como vaya haciendo, pero él ya tiene el control de la mayoría de las cosas. De todo. Por ejemplo, ahí en la parte de los productos y los servicios, aquí me gustaría preguntarles. En México los alimentos están exentos de IVA. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que los alimentos salgan más baratos para la población. Que serían cuestiones de la canasta básica. O alimentos. Okay. Alimentos en general. Inclusive hubo por ahí una polémica porque las croquetas para las mascotas estaban consideradas como alimentos y no cobraban IVA. Pero la intención del diputado, del senador en su momento, en no sé qué año, pues era que fuera alimento para los humanos. Entonces hace como 4 o 5 años le metieron IVA a las croquetas porque no era alimento para humanos. Pero ¿quién es quienes compran ese alimento al final de cuentas? Ni modo que el perro vaya y se lo compre. No le hace, pero sí debe de pagar IVA, ¿por qué no? Y te voy a decir por qué no, porque sí debe de pagar IVA. Porque esas empresas cobran el IVA que ellos tienen a favor y no es justo. ¿Sí me explicó? Sí. Ok, ahora. Duda. Bueno, voy con mi duda primero. Una pastelería, fíjense bien, una pastelería, ¿el pastel lleva IVA? No debería. Bueno, es que es un alimento. En los restaurantes sí me cobran el IVA y son alimentos. Sí. Pero es de diferentes ingredientes, ¿no? A ver. Por ejemplo, si tenemos el pastel está hecho con harina, que supongo que no sé si es considerado como alimento o hasta que ya está hecho. Por ejemplo, el IVA que se gastaron en la masa o en la harina, y después el impuesto que hay en el chocolate o en el impuesto que hay en el utensilio que utilizas para hacerlo, en el gas del horno, en la mano de obra de quien lo hace, en los utensilios con que lo haces, lo que te gastaste en comprarlo, no sé si por ahí tenga que ver. No. A ver, Richard, tú. Yo lo veo más porque ya es procesado y se ve como un producto en lugar de un alimento.
Ok, fíjense bien, ¿eh? Tiene sentido y esto es lo que en algunas ocasiones nos da miedo del SAT, ¿sí? De que muchas veces no lo tenemos tan claro. El pastel, sí, efectivamente, por ejemplo, la materia prima que aún no ha sido transformada no lleva IVA. Cuando procesamos una materia prima, en teoría debería de llevar IVA. En este caso es un alimento. Y la diferencia entre cobrar el IVA o no cobrar el IVA estriba en dónde se consume el producto. Si el producto se consume en el restaurante, en la cafetería, sí causa IVA. Si el producto lo compro para llevármelo a mi casa, no causa IVA. El producto que sea. No, alimentos. No, alimentos. Por eso, alimentos. Ajá. Por ejemplo, si yo voy a una cafetería, me sale... Por ejemplo, si yo voy a una cafetería, ¿me sale más caro tomarme el café ahí que llevármelo? Eso sería en teoría, ¿no? No, porque por ley nunca te deben de decir, este producto es masiva cuando pides la factura. Ok. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, vamos a pensar, vamos tú y yo al mismo tiempo y compramos el mismo pastel, el mismo tamaño. Ok. Nos van a cobrar lo mismo, pero de lo tuyo que tú te lo vas a comer allí, ellos van a reportar el IVA. Y de lo que yo me voy a llevar a comer a mi casa, no generó IVA. O ¿Y sea, eso al final de cuentas se plasma en el consumidor o en quien lo vende? en el que no vende, porque es que, por ejemplo, no sé, aterrizándolo un poco, de un pastel que cuesta 116 pesos, ¿no? La persona que lo va a consumir ahí va a generar IVA. Entonces, para la pastelería le van a quedar solamente 100 pesos. Es correcto. Porque va a reportar 16 pesos del IVA. En cambio, de la persona que se lo está llevando, van a quedarle ganancias de 116 pesos porque no le generó IVA. Sí, estoy más o menos. Así es. Ven, Así sí fui a la es. escuela, perro. Entonces, o sea, y como ese, por ejemplo... Pero en el ticket no te lo va a ver reflejado. En el ticket te lo va a dar al mismo precio. O sea, no va a haber un reflejo para No uno debería. Ok. Para él no debería haber un incremento. No le deberían de cobrar 132, por Sí, decir algo. Exactamente. ¿Sí? O sea, le van a cobrar el mismo 116, pero su factura de él lleva el IVA desglosado y la mía no. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, cigarros. ¿Tienen idea de lo que paga de impuestos el cigarro? Del otro día estaba viendo un TikTok. Y es... O sea, el cigarro, a tanteos te costaba la cajetilla 17 pesos. Y lo demás eran puros impuestos que estaba pagando. Cajetilla la cajetilla. de 60, 70 pesos. Exactamente, la cajetilla de 63 pesos, supongamos, te costaba en sí, o el costo que tendría que salir era de 17 pesos. Pero todo lo demás es impuestos, IVA y cosas que se están manejando. Pagan IVA, impuesto al valor agregado, y pagan un impuesto que se llama impuesto especial sobre productos y servicios. Ese impuesto especial de productos y servicios lo paga plataformas de transporte como Uber, lo pagan las bebidas carbonatadas, Las papas también. los refrescos, los alimentos de alta densidad calórica, que es el 8%, la gasolina también paga un impuesto especial, un IEPS, y cada uno tiene su propia tasa. ¿Sí? ¿Para qué sirven esos impuestos? La justificación fue que, por ejemplo, de los cigarros, pues para atender a las personas con enfisema pulmonar, ¿no? Porque el consumir ese producto genera muchos pacientes, entonces, pues que ellos mismos paguen su propia cura, ¿no? Esa es básicamente el espíritu de la ley. Y pasa igual, por ejemplo, con la parte del IEPS de los productos de alta densidad calórica. Sí, dice, bueno, ahorita estoy viendo y es, por ejemplo, del IEPS por cigarro por pieza, son 49 centavos, aproximadamente 50 centavos por pieza. Y ahí le cobran también un costo de distribución. Es un impuesto de distribución. No me acuerdo cuánto es la cantidad, pero te cobran por cigarro. Sí. Y aparte el IVA. Sí, justo, o sea, y eso todo lo vas sumando y es Claro. como de 20 pesos te salen 63. Es correcto. Entonces, ¿cuánto es garañón? Fíjate, por ejemplo, y aquí les va a caer mucho, o les va a dar mucho sentido esto que les voy a platicar. ¿Ustedes por qué creen que hay contrabando de cigarros? Porque ellos no pagan ese impuesto. Oye, ¿y cómo puede ser posible que ellos vendan la cajetilla a 8 pesos o a 10 pesos y todavía le están ganando? Sí, porque pues son robados. No, contrabando, no están pagando impuestos.
Son marcas que no pagan impuestos. No, pero son marcas que no registradas o... Son marcas de otros países. Sí, ¿Por sí. eso salen las cocas piratas? Sí, justamente porque... Pero pues eso es otra cosa también. Sí, esa es otra cosa. Sí, pero al final de cuentas también no generan impuestos. O sea, es algo clandestino que al final de cuentas, pues por eso es la contrabandiza, ¿no? O sea, A ver, y aquí me sale una pregunta que a lo mejor va a salir un poco del tema, pero se me ocurrió ahorita con lo que estamos hablando del contrabando. Esto puede ser como algún avistamiento sobre la pregunta del millón, que es legalizar o no legalizar las drogas, y esa es la solución. Sí, siento yo que sí tiene que ver. Fíjate que yo soy muy partidario de ver costo contra beneficio contra Costo perjuicio, beneficio. ¿no? Ujú. Beneficio contra perjuicio. Por ejemplo, yo no he visto, y no conozco mucho, pero no he visto que haya una mejoría en las drogas o en el consumo de drogas en Estados Unidos, en estados donde ya se legalizó la marihuana. ¿Sí? ¿Qué hacen? Buscan un sustituto. Siempre buscamos un sustituto. Y ve ahorita la crisis que tiene Estados Unidos con el consumo de drogas. Realmente están jodidos. Están jodidos y están preocupados. sí, pues es el mayor consumidor de... Se les está saliendo de las manos. Y el narco mexicano y el narco de ellos, que es el intermediador, se están volviendo muy poderosos financieramente. Entonces, si creo que puede ser la solución, no creo. Yo no creo. A final de cuentas, perjudicas a un ser humano. Hay drogas que a lo mejor a ti no te pueden generar todo esa adicción, por decirlo de alguna forma, pero hay personas que sí son muy susceptibles. Entonces, ¿cómo vas a determinar si sí o si no? Es que también aquí entra mucho en la cuestión de, ¿cómo dice? Psicológica, ¿no? De qué tanto a ti te puede llegar a afectar la adicción. Por ejemplo, puede haber personas que, ok, se compran sus gramitos de, no sé, marihuana, digámoslo, y pueden estar viviendo bien, tranquilos, se fuman su gallito al día, todo bien controlado, pero hay personas que al verlo libre lo van a empezar a consumir y no van a tener la capacidad de controlarlo. Y velo con las chelas. Sí, sale. Sí, entonces, financieramente para, por ejemplo, para toda la parte del narcotráfico y contrabando, pues no hay nada como el control financiero. No, aparte que creo que en este caso, supongamos, legalizan ciertas drogas, ¿no? Van a empezar a hacer algo más, van a empezar a contrabandar algo más. O sea, el negocio está. Las pistolas están. Exactamente, o sea, simplemente es cambiarte de giro. Ellos no van a dejar de ser lo que son. Nosotros no vamos a dejar de ser lo que somos. Simplemente van a cambiar de giro. Justo eso iba mi pregunta, porque al fin de cuentas, como se ponía el ejemplo con el cigarro, que es contrabando, por ejemplo, a un narco no le va a convenir mucho quizás entrar al régimen y empezar a facturar, sino que obviamente, por eso es que a mí se me hace una discrepancia ahí, porque aunque tú ya lo legalices, el narco no va a pagarte impuestos, el narco lo va a seguir haciendo igual. Oye, y aquí tirándole tierrita, ¿no? ¿Quién anda vendiendo mota? Fox. Esa Es mi pregunta, el ¿por qué no considerarlo narcomenudista? Porque está teniendo un producto de, digamos, hay dos vertientes ahí, el CBD y el THC, Ah, sí. que quita una parte, digamos, la parte adictiva, la parte psicotrópica, y vende el producto, digamos, sano. Pero es que aquí, ¿Por qué no considerarlo narcomenudista? es que aquí entra el tema de los billetazos, se puede decir. Bueno, o a mi parecer es el cuestión de los billetazos y el poder que tenga una persona. Todo lo que hizo antes. O sea, a final de cuentas, nada, yo digo que nada es casualidad. ¿Sí? Entonces, el ir preparando el terreno, viene Calderón y después pues a lo mejor viene otro. Están preparando el terreno
para ese negocio que viene de ellos, y lo vemos también, por ejemplo, con el cártel inmobiliario, ¿no? O sea, prepararon todo el terreno y preparan todo el terreno, y no dudo que Morena también esté preparando el terreno también para algo que ahorita es ilícito y que próximamente están tanteando hacerlo lícito. Qué turbio. Intereses. Nos toman la puerta. Saben demasiado, malditos. Intereses, todo se maneja por intereses, ¿no? Todo se maneja por Dirían intereses. sí dinero. El mundo se maneja en dinero. Siempre. Esta parte viene con la parte de gentrificar una ciudad. Porque va muy relacionado a la parte económica. Bien, a mí ya no me va a alcanzar que muchos extranjeros vengan a Guadalajara y en Guadalajara se empieza a hacer, digamos, esta colonia de extranjeros porque ellos sí pueden pagar con dólares. Entonces, las tiendas de autoservicios están viendo que están pagando muy bien y la gente ya no le alcanza. ¿Qué va a pasar en esa situación en que ya a los que viven ahí ya no les alcanza porque están gentrificando la parte económica? Híjole, es un tema muy, muy polémico porque abarca muchísimas aristas, ¿no? Y aquí me quiero regresar, por ejemplo, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que tenemos derecho a un trabajo, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a una vivienda digna. Y ¿cómo puede el Estado garantizarme a mí, a mis hijos y a los hijos de mis hijos que puedan tener todo eso? ¿Sí? Está muy complicado, pero siempre el legislador, y aquí tenemos que exigirles a los que estén que es muy sencillo regular todo por ley. Porque ellos no pagan impuestos aquí. Claro, entonces, ¿sabes qué? Es encontrar ese equilibrio entre, ok, vente a vivir para acá, gasta aquí, pero pues te va a costar tanto a ti. Hacer como una diferenciación. Sí, justo. Una diferenciación entre el nacional aquí, el residente, y te vas a venir aquí, ok, pues te va a costar algo. Viéndonos así como apocalípticos, que se va con el calentamiento global, Estados Unidos se va a inundar y resulta que se van a venir para acá. Sí. ¿Será el momento entonces de solicitarles visa para que vengan? Justamente creo que es esa parte, pero bueno, tengo dos como cuestiones de que somos un país muy culero con las personas de hacia abajo. De Sudamérica. De Sudamérica, que les exigimos tanto, pero las personas de arriba, como si fueran dioses. O sea, nosotros vamos allá y vamos por 6 meses y regrésate. Y ellos vienen aquí toda la vida y siguen gastando y gastando y sin pagar impuestos. Justamente es eso, porque, digamos, uno que corta el jardín, digamos, un Forrest Gump. Jardinero. Un jardinero. Él tenía el salario mínimo allá, era un trabajador promedio que tenía constante pero esa parte de que ya tenía ahorrado viene y lo pone acá. Ya es como el empresario que lleva trabajando 15 años, digo, monetariamente. Pues es que es cualquier mexicano paisa que se va para allá a juntar sus dólares y manda sus remesas. Pero aquí, por ejemplo, lo que a mí no me cabe es por ejemplo, eso que ellos quieren hacer acá, o esa, no que lo quieran hacer, eso que vienen y hacen sin querer queriendo, por ejemplo, a ellos les está pegando bien duro. ¿Por qué? Porque una vivienda en California, una vivienda en Nueva York, tienen que tener 2 trabajos bien pagados profesionistas para fin de poder Levantarlo. salir tablas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay algo allí que no cuadra. ¿Sí me explico? Sí. O sea, ¿también no crees que Estados Unidos está muy bien? Nosotros tenemos esa idea porque tenemos al pariente. El tema es de que ganan en dólares, gastas en pesos. Pero allá ganas en dólares y gastas en dólares. Entonces tu vida es tablas. Estaba viendo el ejemplo de una chica de un parto. $50,000. $50,000.
No inventes, ¿de dónde? Mejor Y se los sus- hubiera tragado. Y, y su seguridad social muchas veces no cubre muchas enfermedades que, por ejemplo, aquí con el seguro social sí las cubrimos. Sí. Entonces, jóvenes, paguemos impuestos y exijan que sus empleadores los registren en el seguro social con el sueldo que deben de tener. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es una forma de garantizar que ustedes van a tener acceso a la salud de una forma mucho mejor que en Estados Unidos, porque también los hospitales de Estados Unidos son privados y ellos pagan un Medicare que no tiene acceso a todo. Entonces, Es muy limitado. y es caro. muy limitado. Entonces, aquí tenemos la forma de hacer un México chingón, pero nos tenemos que poner la del pueblo. Justamente, o sea, nos quedamos como callados o impactados porque es la realidad, ¿no? Es lo que estamos viviendo y un poquito más informados podemos ser un poquito más conscientes de cómo poder sobrellevar esta situación dentro de México, dentro de que el SAT no es malo, el SAT, hazlo tu amigo, que nos habías comentado, y es como darle otro giro, cambiarte el chip. Habías dicho al principio, antes de cámara, el Change My Mind. Change my mind. Ajá, cambia mi mente. Entonces creo que si cambiamos, a lo mejor tú dices, güey, si yo la cambio, pues a lo mejor los demás no, y va a seguir haciendo un México de mierda, ¿no? Pero si a lo mejor tú lo cambias y puedes hacer la cadenita con alguien más, creo que esto puede cambiar y creo que México puede llegar a ser un país potencia en a lo mejor no 5 o 10 años, a lo mejor mucho más, pero a lo mejor para alguien le va a servir. Fíjate, por ejemplo, los argentinos. Los argentinos cuando vienen a México se enamoran de México porque vale más el peso. No, o sea, porque es muy diferente, ¿no? Es muy diferente y se me fue algo que les iba a comentar, pero a ver si me acuerdo ahorita. Échale. Justamente hablando del peso, que según esto le están poniendo como el apodo del superpeso, porque ahorita llegó a los 16 pesos 16.98. sobre el dólar. Sí. ¿Qué está pasando más o menos como para que digamos que sea un superpeso? ¿Tiene que ver mucho con los bloqueos que hizo con Rusia? ¿O el peso se ha mantenido con digamos, con el carecito de algodón? No. ¿De verdad es un superpeso o es un fracaso de dólar? Buena pregunta y como todo no hay una respuesta absoluta, ¿no? Uh-huh. Recuerden que, por ejemplo, toda la parte de las transacciones monetarias tiene mucho que ver con las condiciones macroeconómicas. Uh-huh. Entonces, depende mucho del consumo interno, ¿sí? Depende mucho. Recuerden que la moneda es un bien. Entonces, si yo tengo pesos y quiero comprar dólares, no es oferta y demanda. ¿Sí me explico? Es oferta y demanda. Entonces, ¿qué pasa? Los países tienen reservas en dólares. Uh-huh. Entonces, de alguna forma, hay una parte que México ha estado controlando esa parte de sus reservas y no tiene que sacar, no está presionado para intentar bajar el precio del dólar. Esa es una. Otra, si mal no recuerdan y estuvieron informados, Estados Unidos tiene un presidente cabecita de algodón que ya está muy senil. Muy senil. Sí. Entonces, tuvieron un problema. Ellos ejercen un presupuesto, es un tema larguísimo, y tienen ellos una cosa que se llama techo de deuda. Cuando empezamos aquí el episodio les decía que tenemos que cubrir el presupuesto de lo que nos vamos a gastar en el año. Uh-huh. Si no cobramos suficientes impuestos, tenemos que imprimir más dinero o tenemos que pedir prestado. Y eso es algo que le está pasando a Estados Unidos. Ajá, entonces está pidiendo poder endeudarse más y esas son condiciones malas. Yo creo más bien que el dólar está débil, la moneda de los chinos, el yuan, y todo esta asociación que hizo con países del BRIT, uh-huh, debilitó también al dólar. Y, por ejemplo, la derecha en México dice que el tener un dólar barato perjudica a los campesinos.
Y pues sí, ¿por qué? Porque ellos cobran en dólares y lo cambian aquí. Pero también el consumo de todos nosotros, no sé si se han fijado, pero muchas de las cosas de tecnología que importamos están baratas. Ujú. Sí. ¿Sí? Entonces, ni todo es claro ni todo es oscuro. ¿Sí? Tenemos que encontrar qué le podemos sacar de ventaja. Sí, no debería estar en ese nivel, pero qué bueno que esté. Oye, pero ¿por qué si el dólar está tan barato? ¿Por qué el kilo de tortillas está caro? Pues sí, simple y sencillamente porque hay una guerra, Rusia-Ucrania, que es el granero del mundo, y que todo eso, chequen el precio del pan. Antes de que empezara la guerra, ¿cuánto costaba el gansito? ¿Cuánto cuesta ahorita? Las No, o sea, galletas. el pan Bimbo, ¿no? O sea, yo, ahorita que ya me hice independiente, sé cuánto cuestan las tortillas. Pero no, o sea, el pan Bimbo de, no sé, el integral te costaba 35 pesos, ahorita te cuesta 55. En un año ha subido 20 pesos. Ajá. El aguacate. Yo el otro día fui a comprar un aguacate. ¿Cuánto? 22 pesos. Ah, chingado, pues ¿a cómo está el kilo? A 100 pesos. Pues ya empecé a preguntar, oye, ¿está caro el aguacate o me vieron la cara de guata? No, sí está caro. ¿Por qué? Porque cuando llueve no hay corte de aguacate. Entonces, pues lógicamente está caro. Oferta y demanda. Sí. Quedan pendientes muchos temas. Personas físicas con actividades empresariales, el cómo poder hacer una asociación, que también la asociación tiene otra forma, otras características de poder registrarte, y como ustedes que se pueden juntar, estaría padre hacerlo. Yo creo que si después tienen ganas y tiempo, hacemos uno de asociaciones. Sí, no, de una vez, o sea, ya solito ya se atoró, o sea, yo no tengo que decir nada porque el hijo queda pendiente. Entonces, José Luis, muchísimas gracias de verdad por haber compartido tu expertise, tu conocimiento con nosotros, regalarnos un poco de tu tiempo para a nosotros que estamos aquí, un poco incultos, y a la gente que nos ve, que tienen ganas de saber más de estos temas, que son temas que los escuchamos, pero a veces por el miedo no nos damos la oportunidad de profundizar un poco más y saber más. Sabemos que ahorita nos vamos un poco más abiertos de mente, y espero que la gente también se vaya un poquito más abierta. Sí, y si tienen por allí algunas preguntas, con todo gusto que las hagan llegar. Regálanos tus redes sociales también, para que igual cualquier gente que ahí va directa. Básicamente es en Facebook nada más ahorita, LZ Asesor para Emprendedores. Allí con gusto les podemos resolver alguna situación, temas de seguridad social, pensiones, contabilidad, y mi número personal, bueno, es el negocio, el del despacho, 33 14 50 56 64. ¿Lo repites porque luego no se escucha en la edición? 33 14 50 56 64. Perfecto. Entonces, qué vocerrón, ¿eh? Entonces quedamos pendientes esperemos una segunda parte. Quedaron muchos temas, muchos regímenes. No hablamos en cuestiones de facturación, cómo facturar, o sea, ¿qué es un CFDI? ¿Qué es un PUE? O sea, ¿qué son esas cosas del demonio? O sea, que podemos darnos a lo mejor un poquito más de tiempo en otro episodio para conocerlo. No hablamos de cuestiones del IMSS, del retiro, que también a lo que nos comentabas y vemos aquí en tu currículum, es algo que llevas y tienes conocimiento de sobra. Entonces, pues esperemos que se nos dé una segunda o tercera parte, también dependiendo de lo que la gente nos vaya pidiendo, que nos dejen en los comentarios qué tema les gustaría que pudiéramos tocar en el siguiente episodio. ¿Vale? Ya está. Entonces, gente, nos vemos en la próxima emisión de este bonito podcast del Podcast. No se olviden de comentar, de darle like, compartir en todas sus redes sociales con todos sus amiguitos y familiares, la ex, el que quieran, que le manden el podcast, y síganos en redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, esa cosa nueva que se llama Thread, no sé qué onda. Síganos ahí, Thread, como el Podcast, y pues no me queda más que decirles, nos vemos la próxima. Esto es el Podcast.